Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi salud. Cuánta alegría poder saludarle en el día de hoy. Confío en que usted esté feliz y que esté contento como yo estoy. Es posible que no todo el mundo esté contento y no todo el mundo esté feliz. Existe la posibilidad de que algunos de nuestros oyentes en el día de hoy estén atravesando por situaciones difíciles, situaciones duras, a los cuales les ofrecemos nuestro número telefónico a fin de que se comuniquen con nuestra oficina y soliciten la oración. Aquí en la oficina tenemos un personal listo para recibir su llamada telefónica en este instante y orar por su petición, orar por su necesidad. Sepa usted que una vez han procesado esa llamada, me envían una hoja, la recibo aquí en mi escritorio y puedo orar, clamar al Señor por esa petición, por esa necesidad y por usted. Así es que si se quiere comunicar con nosotros, el número es el 305-228-9697. Lo repito, 305-228-9697. Su llamada es importante para mí. A propósito, soy el pastor Díaz Pavón. Estoy contento de compartir con usted y hoy vamos a participar de un mensaje que en el momento en que lo prediqué lo llamamos cristianismo de pecera. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cristianismo de pecera? Estamos hablando de una actitud que pretende mantener una relación con Jesucristo infantil. Infantil por la visión que tiene de Jesús e infantil por la actitud con la que se acercan al Señor y el tipo de vida que quieren seguir desarrollando. Jesucristo dejó de ser un bebé. Jesucristo nació en ese proceso de la encarnación, se hizo hombre, pero pronto ya no lo encontramos en el pesebre. Pronto ya lo encontramos a Jesús ministrando. Así es que preste atención, porque hoy vamos a hablar de cristianismo de pecera. Vamos allá. Evangelio según Lucas, en el capítulo 2. Regularmente soy yo el que no le quiero dar nombre a los sermones, pero a este le puse nombre. Lo llamé cristianismo de pesebre. Eso no tiene nada que ver con los animales. Cristianismo de pesebre. Y voy a justificar mi tesis. Capítulo 2 de Lucas, versículo 52. Jesús crecía, diga conmigo, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aleluya. Hay gente que vive en un romance con el niñito del pesebre. Viven en un romance con él y lo ven toda la vida así y se refieren a él como el niñito Jesús, ¿no es cierto? El niñito Jesús. Todo un andamiaje religioso en derredor de el niñito Jesús. Pero la palabra dice que creció. Que creció.
La encarnación de nuestro Señor ocurrió una sola vez. Fue una vez. No ocurre más, no volverá a ocurrir más. En un determinado tiempo de la historia se cumplió la promesa que a través de los siglos se había estado profetizando, se había estado declarando, se había establecido a través de los profetas, a través de los hombres de Dios. Dios había estado hablando acerca de ese advenimiento, el Mesías, el Cristo. Dios habría de hacerse hombre. No había ocurrido antes, no va a ocurrir después. Ocurrió una vez en la historia. Esa encarnación de Jesucristo, una única, tomó un periodo de 30 y tantos años. Jesucristo fue concebido en el vientre de una jovencita virgen que no había tenido marido, y a los 9 meses aproximadamente dio a luz. Y ese Jesús desarrolló una vida excelente, y a los 29 años, 30 años más o menos, inicia un extraordinario ministerio público de cerca de 3 años. Durante esos 3 años Jesucristo hizo una cantidad de cosas maravillosas. Juan, uno de sus discípulos, dice: les digo que si se fuesen a escribir en un libro o en libros lo que el Señor hizo, pienso que no cabrían en el mundo. Alguien puede decir, bueno, es una hipérbole, alguien puede decir es una exageración, alguien puede decir es una imagen, pero cuando menos, a mí me parece que Juan estaba hablando en serio al querer comunicarnos lo que Jesús hizo. Es mucho más que lo que dicen los evangelios. Es mucho más, él está diciendo, que lo que yo puedo contarles. Lo que él hizo trasciende a lo que se puede decir en tinta y papel. ¿Sí? Trasciende a eso en muchos sentidos. Así es que ahí está la historia. 33 años de actividad, 3 de ellos de intenso ministerio público, y Jesús continúa. Hace unos meses un hermano me envió uno de sus correos, que usted entra allí a una paginita y puede contestar algunas preguntas. Había solo una pregunta para contestar: ¿cuál fue el último milagro de Jesús? Entonces, muchos amigos contestaron, y la respuesta dice: el último milagro todavía no lo ha hecho. Él sigue haciendo milagros, todavía no lo ha hecho. Ay, me encantó que me tomara el pelo. Me encantó, me encantó. Es verdad, Jesús todavía no ha terminado de hacer milagros. Y en ese sentido, entonces, lo que dice Juan es que esto continúa. ¿Sí? Que lo que hizo es tan abundante, pero la realidad es que lo que hizo lo sigue haciendo. Él no ha parado de hacer, y él no va a parar de hacer. Lo que no podemos hacer es quedarnos en un punto de la historia. Entonces gente se queda en el pesebre, contemplando al niñito en su inocencia, en su dulzura. Claro, cuando Jesús aparece así como maestro y como teólogo, cuando Jesús aparece como profeta, con unas declaraciones sentenciosas, cuando Jesús le está diciendo a los religiosos hipócritas, eso, hipócritas, ya no es tan dulce como el niño del pesebre. Y cuando los discípulos se ponen medio pesados y quieren opinarle, la forma más difícil de aprender es opinando. Usted ha tratado de enseñarle algo a un opinador.
Es tan difícil. Usted se sienta a comer con ellos, a conversar, y usted va hablando y usted no ha terminado el punto. Cuando ellos dicen, bueno, lo que yo pienso es que... Entonces yo digo, ¿para qué me preguntaste si lo que querías era decirme lo que tú pensabas? Es tan difícil. Entonces cuando los discípulos se pusieron así, medio payasos para opinar, porque Jesús estaba perdiendo popularidad. Señor, ¿no te das cuenta que con ese mensajito fuerte que tú predicas se nos están yendo los clientes? La respuesta del Señor fue tan dura. ¿Se quieren ir ustedes también? Reinó el silencio. Acompáñenlos. Si no les gusta, váyanse ustedes también. Y uno quisiera darle consejería al Señor. Señor, no trates así a la congregación, que se nos vacía. El Señor estaba en serio. Él no estaba dispuesto a deshonrar a su Padre. Y estos estaban tratando de obligarlo a deshonrar la palabra. En algún momento, cuando Jesús decide ir hacia Jerusalén, los discípulos quieren impedirle. No vayas. Te quieren matar. Te están buscando para matarte. Te van a apresar. No te das cuenta. Y quieren bloquearlo. Jesús dice en la Biblia que puso rostro como un pedernal. En la cara se le dibujó que voy para Jerusalén y nadie me detiene. Estaba dispuesto a morir y en efecto murió. Y si no hubiese muerto, no nos hubiese salvado y no hubiésemos sido perdonados de nuestros pecados. Y a veces nuestro buen corazón y nuestra buena voluntad quiere impedir el plan de Dios. Y la gente quiere quedarse con el niño. Porque la idea de adorar al niño es tan simpática. Besitos al niño, ¿no es cierto? Cariñitos. Además, los niños no opinan. Oh, aleluya, qué Dios tan maravilloso. El Dios que no opina. El Dios que no regaña, el Dios que no juzga, el Dios que no manda, un Dios sin mandamiento. Ese es el Dios perfecto. La gente quiere un Dios así. Perfección para ellos es que Dios no se oponga a nada, un Dios que diga, hagan lo que quieran, hijitos míos. Se llama, teológicamente, se llama universalismo. El universalismo es una herejía que enseña que Dios es tan bueno que todo el mundo irá al cielo, que el infierno no existe, que eso es una barbaridad que alguien inventó. La inventó Jesús. Pero la idea es, eso no existe. Dios va a resolver el problema y eventualmente todos entraremos en una eternidad de gozo y felicidad. Es una idolatría a la felicidad, es una idolatría al gozo, es un vivir para eso. Están equivocados. Jesucristo enseñó algo diferente. Dios es mucho más que un bebé en un pesebre. Sin restarle a la importancia del bebé en el pesebre, Jesucristo es mucho más que eso. No pretenda vivir en una eterna Navidad de pesebre. Eso es cristianismo de pesebre. Finalmente, lo que logra esa forma de cristianismo y esa visión es que ni Él crece ni yo. Él sigue siendo bebé y yo sigo siendo carnal. Él sigue sin criterio y yo sin obediencia. Él no crece y yo tampoco crezco. Pero lo que dice este pasaje es todo lo contrario a eso. Este pasaje dice que Él crecía. Y curioso que esa expresión
aparece 2 veces en el mismo capítulo. El capítulo 2 de Lucas tiene que de alguna forma conectarse con el Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo da unos detalles que Lucas no da. Y Lucas dice unas cosas que Mateo no dice. Ve, Mateo va a enfatizar el viaje a Egipto, pero Lucas enfatiza el viaje a Galilea. Y llega el momento que uno dice, a ver. Cuando el niño salió de Belén, ¿iba para Egipto o iba para Galilea? ¿Para dónde iba? Pues lo dice la Biblia, ambas cosas. Así que ambas cosas son reales, ambas cosas son ciertas. El niño fue a Galilea y el niño fue a Jerusalén. Y usted puede decir en un momento dado, yo voy para Jacksonville, que está al norte de la Florida. Y a otra persona decirle, yo voy para Orlando, que está en el centro de la Florida. Y no hay ningún problema, porque la realidad es que usted va para ambos lugares. Voy para Jacksonville, pero voy por Orlando. Yo sufro conflicto con eso ocasionalmente en los aviones. Voy para un lugar, pero el avión hace escala en otro. Y si no despierto, y yo me distraigo tan a menudo, me pregunta, ¿para dónde va? Y yo digo mi destino final. Y entonces la persona que me está atendiendo allí se confunde. Y no tenemos vuelos para allá. Ay, perdón, yo voy para allá, pero vía tal ciudad. Y a veces, pues son más despiertos que yo. Y cuando le digo hacia dónde voy, ella me pregunta, ¿y dónde hace escala? O hace escala en tal lugar. Digo, sí, hace escala aquí. Jesús fue a Galilea y Jesús fue a Egipto. Ambas cosas. Ahora mire qué interesante. La expresión, el versículo, se repite en 2 etapas de la vida de Jesús. Los primeros versículos de ese capítulo 2 narran la presentación de Jesús en el templo. Jesús tenía 8 días de nacido. ¿Sí? Era circuncidado, llevado al templo para ser presentado a los 8 días de nacido. ¿Sí? No había ningún cuento de eso de ahora, en cuarentena, que tienen que esperar 40 días. Nada. 8 días de nacido y ya estaba en culto. Alaba. A los 8 días. Y ya lo habían circuncidado y todo, que grite y patalee. Ya estaba allí. Lo presentaron al Señor. No diga bendita, no diga eso. Lo presentaron. Y en el templo, habían 2 figuras. Entre las muchas que podían estar allí, se destaca 2 personas que estaban allí. Un anciano, preste atención, al que Dios le había hablado, porque Dios habla. ¿Cuántos saben que Dios habla? Dios no está mudo, Dios habla. Un anciano a quien Dios le había hablado y le había dicho, no morirás sin haber visto con tus propios ojos al Mesías, al Cristo, a mi hijo. Lo vas a ver antes de que mueras. Cuando llevaron a Jesús, él estaba allí. Alguien dice, qué casualidad. Jesús pudo haber llegado a cualquier hora. Lo pudieron haber traído a cualquier hora al templo. Pero qué cosa, ¿verdad? Bueno, es que lo había determinado Dios. Allí estaba el hombre. ¿Cómo se llamaba? Simeón. Allí estaba el hombre. Y cuando vio a Jesús, hizo la confesión. Él sabía que aquel era el Cristo. Allí estaba también una profetisa que dio palabra. Fue la que dijo que Jesús iba a morir y cómo el corazón de María iba a ser traspasado. Se dieron unas cosas interesantísimas aquel día. Y cuando ya terminaba esa escena, mire lo que dice la Biblia. Versículo 40, mismo capítulo 2. En su Biblia, que usted nunca la deja, lea conmigo. Y el niño crecía. ¿El qué?
crecía, dejó de ser niño, ya, creció. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Alabe. Gloria a Dios. Eso ocurre en el versículo 40, después de los 8 días. De ahí, un paréntesis. Ya no sabemos mucho más de Jesús. Mateo nos explicó que se lo llevaron a Egipto. Lucas nos explica que pasaron por Galilea. ¿Dónde ubica el tema de los magos? No sé. Y el que le diga que sabe está mintiendo. No sabemos. Lo que sí sabemos es que esto ocurrió, aunque no entiendo del todo en cuánto tiempo. Yo no sé si ocurrió de inmediato, que fue a Galilea y regresó. Yo no sé si pasó un año. No dice cuánto pasó. Lo cierto es que en ese periodo de tiempo llegaron los magos. No es probable que los magos hayan llegado al pesebre como nosotros dibujamos y pintamos en Navidad. Los que llegaron al pesebre fueron los pastores. Esos sí llegaron al pesebre. Los magos no. Los magos llegaron después. Y sabemos que no fue allí en el pesebre porque cuando Herodes le preguntó acerca del tiempo en que había aparecido la estrella, la respuesta provocó que Herodes mandara a matar los niños de 2 años hacia abajo. Así es que lo que entendió Herodes era que el niño ya había nacido hacía algún tiempo. Así es que él no mandó a matar solo a los infantes, mandó a matar de 2 años hacia abajo. Por favor, ni jugando me diga que por eso los niños a los 2 años son tan terribles. Mi abuela, cuando dicen los terribles 2, mi abuela decía que están huyendo de Herodes. Era un chiste de ellos, un chiste evangélico. De 2 años hacia abajo. Así es que había pasado algún tiempo antes de que llegaran estos magos que también adoraron al niño y también le llevaron presentes. Ya el niño iba creciendo, ya el niño estaba en desarrollo. Se lo llevan a Egipto. No sé exactamente cuándo regresa de Egipto, pero cuando regresa de Egipto, ya a los 12 años es llevado al templo. Esa era la costumbre, llevar los niños al templo. Y ahora, ya no el mandamiento, sino la ley propiamente, les era dada. Y ellos comenzaban a ser educados. Los padres tenían la responsabilidad de educarlos. Así es que papá tenía la responsabilidad de enseñarle las escrituras a los hijos. Y como buenos padres, llegaban al templo y traían a sus hijos. ¿Usted trajo los suyos? Tranquilo. José y María sí, llevaron a Jesús. Y usted recuerda lo que sucedió esa vez, ¿verdad? Terminaron de adorar y se fueron. Déjenme aclarar algo. Eso era una fiesta de 7 días, ¿recuerdan? La realidad es que el pueblo tenía la responsabilidad de estar los primeros 2 días de la fiesta. Esos eran los 2 días importantes, los 2 días en los que nadie podía faltar. La mayor concentración de gente estaba los primeros 2 días. Luego, los religiosos de oficio continuaban con la dinámica de la fiesta y la mayoría de la gente comenzaba a irse. Unos iban el tercer día, cuarto día, se iban. José y María se quedaban hasta el 7º día. Eran creyentes fieles. El hecho de que se quedaran hasta el 7º día le dice a cualquier lector judío que esta gente estaba comprometida con el programa del templo. Dígame si sintió algo.
Estaban comprometidos. No, ellos no eran de los que iban 2 días y faltaban el resto de la campaña. Ellos estaban allí los 7 días. Yo sabía que no iban a decir amén, pero Gustavo, gracias. Los 7 días. El escritor quiere que nosotros sepamos que esta era una familia comprometida. Número 1, que llevaban los hijos al templo. Número 2, que estaban los 7 días y los hijos se quedaban con ellos. Termina la fiesta. Van de regreso. Un día más tarde, un día de camino, José y María descubren que el niño Jesús no estaba. El adolescente se había quedado allá. Se regresan. Y el comentario de María es fuerte. María no trató a Jesús allí con paños tibios. El comentario que se traduce es: ¿cómo me has hecho esto? Eso suena a mamá. ¿Qué es lo que mis ojos ven? Decía Estrellita. Y el pobre Juan Carlos interpretó mal esa frase toda su vida. Toda su vida. ¿Qué es lo que mis ojos ven? Entonces Juan Carlos escuchaba: ¿qué es lo que mis ojos ven? Y él se crió creyendo que había un niño travieso que se metía a la casa y dañaba cosas. ¿Quién será ese Josben sinvergüenza que hace travesuras en la casa? ¿Qué es lo que me hizo Josben? Total, finalmente María descubre dónde está el niño y le reclama: ¿por qué me haces esto? ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué te quedaste aquí? Y Jesús responde de la manera más natural: ¿qué de extraño tiene que yo esté donde tengo que estar, en los negocios de mi padre, en la casa de mi padre? Casi le está diciendo a María: a ti se te olvidó quién es mi papá. O sea, sucede que mi papá es tu papá. Mi jefe es tu jefe y me mandó aquí a esto. Acabó la discusión. Terminó la discusión. No se dice mucho más. Pero en ese contexto, entonces, ocurre la segunda declaración en el mismo capítulo, aunque han pasado 12 años. Del versículo 40 al versículo 52 pasan 12 años. En la Biblia suceden esas cosas. 12 años y se repite. Y Jesús crecía. ¿Ve? En el 40 dice: y el niño crecía. Pero en el 52 no, porque ya era un niño grande. Sí, ya ahora era un adolescente. Ya no era el bebé, ya no era el niñito. Ahora es uno grande. Así es que dice: y Jesús crecía. ¿En qué? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Diga: Jesús crecía. Y diga: yo tengo que crecer también. ¿Sí? No me puedo quedar en el pesebre. No puedo tener un cristianismo de pesebre, un cristianismo de inocencia, un cristianismo de ignorancia. Tengo que salir de allí. Jesús crecía. Físicamente crecía. De hecho, el término que utiliza allí para decir que crecía es que crecía en estatura y en vigor. Crecía en estatura y en fuerza. Esa imagen que provocan algunos frescos, digo frescos, me refiero a las pinturas. Algunas de esas pinturas de una carita medio afeminada, debilucha de Jesucristo, no es real, no guarda relación con la realidad. Mucho caminar, mucho trabajar, carpintero de oficio. Jesús era cualquier cosa menos debilucho. Y María tampoco. Las caminatas que
se metía esta gente y el trabajo que hacía no era para que tengamos la imagen de una muchacha debilucha, muy saludable. Este pasaje dice, Jesús crecía saludablemente, crecía físicamente y crecía en vigor, crecía en fuerza. Jesucristo se desarrollaba. Dice algo más, también su alma crecía en sabiduría. Amén. Aumentaba su sabiduría. ¿Por qué? Porque al usted provocar el milagro de la encarnación, debe entender que Jesucristo se reduce en todo. Y de allí comienza un proceso de crecimiento, de desarrollo y de aprendizaje. Jesucristo estuvo descubriendo la plenitud del propósito de su Padre para con él en la tierra. Por esa razón, tenía que hacerle preguntas al Padre y pedir guianza y orientación al Padre mientras estaba aquí en la tierra. Y es interesante, estuvo aprendiendo hasta el último momento. En Getsemaní, Jesucristo está comunicándole al Padre, yo no quiero, mi cuerpo no resiste más, yo me siento turbado, yo no quisiera participar de este proceso. Pero dice, no obstante, tu voluntad es lo importante, lo que tú quieras es lo importante. ¿Se da cuenta? No me tiene que gustar la voluntad de Dios, no me tiene que agradar la voluntad de Dios. Tengo que saber cuál es su voluntad y decir, eso es lo que conviene. Amén. Y la voluntad de Dios no la puedo juzgar simplemente en cuanto a mí. Porque mirar la cruz del Calvario posiblemente provoque que tenga yo que decir, no hay nada agradable para mí en esa cruz. Jesús no ganó nada en la cruz. ¿Cuántos pecados había cometido Jesús? Entonces no le fue perdonado ninguno. ¿Cuántas enfermedades tenía él? Entonces no fue sanado de ninguna. A Jesús no se le arregló nada en la cruz del Calvario. Era a nosotros a quienes convenía que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. No tuvo beneficio personal, pero tuvo beneficio para nosotros. Eso nos dice algo acerca del crecimiento. Porque el inmaduro vive buscando beneficios, vive buscando lo que me gusta, viene buscando lo que le agrada, viene buscando lo que me conviene. Pero el maduro pregunta cuál es la voluntad de Dios y cómo puedo ser útil para bendecir a otros, a alguien que dé gloria al Señor. Su alma crecía en sabiduría. Su espíritu se abría a una experiencia donde la gracia de Dios se mostraba en dos dimensiones, para con los hombres y para con Dios. Para con los hombres para bendecirlos y para con Dios para agradarle. Para con los hombres para ser útil y ministrarles, y para con Dios para obedecerlo y hacer su voluntad. Agradamos a Dios cuando hacemos su voluntad. Agradamos al Señor cuando lo respetamos. Y Jesús experimentaba esa dimensión. Los que lo rodeaban veían la gracia de Dios en él. Y nosotros a veces entramos en una actitud áspera, donde no nos importa lo que la gente opine. ¿Usted ha oído eso? No me importa la opinión de nadie. Yo no tengo que agradar a nadie. A mí no me importa la opinión de la gente. Pues a Jesús le interesaba crecer en gracia para con los hombres, crecer en gracia para con la gente. No es verdad que puedo vivir por mí mismo y hacer lo que me dé la gana. Y yo me visto como a mí me dé la gana. Y hablo como a mí me dé la gana. Y al que no le guste, allá él. Eso no es madurez. Eso habla de nuestra profunda inmadurez. Amén.
Ay, Jesús no se quedó en el pesebre. Jesús no se quedó niño. Jesús creció. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cosas que debemos entender de este pasaje. Cosas importantes. Présteme su oído, por favor. Y présteme sus ojos. Número 1. Se da cuenta que esto de la niñez espiritual allí no es recomendada como cosa positiva. Ve, porque a cualquiera le puede resultar simpática la idea de que somos los niños del Señor. Iglesia, nosotros como niños espirituales, y de pronto hacemos toda una oda a la niñez espiritual, pero la niñez espiritual allí no es tratada como cosa buena, como cosa positiva, no es tratada como cosa hermosa, es tratada como cosa pecaminosa. Porque la niñez espiritual supone que no he sido responsable en el proceso de crecimiento. ¿Usted me está oyendo? La niñez espiritual supone que no he cumplido con el plan y el propósito de Dios para con mi vida. La niñez espiritual supone que he sido irresponsable con el mandamiento divino y que no me he esforzado en la línea que tenía que esforzarme. De regreso con ustedes ya ahora en este segmento de tiempo de oración para interceder juntos por esas peticiones que nos llegan. Gracias por todas las llamadas que nos han estado entrando. Si usted no ha llamado todavía, el número es el 305-228-9697. Su llamada es importante, su llamada es significativa, su llamada tiene la peculiaridad, la particularidad de que es una expresión de fe y Dios mira desde el cielo y ve esa actitud. Así es que esfuércese y desee llamar y llame. Marque ahora 305-228-9697. Tiempo de orar. Padre eterno, agradecido por todas estas llamadas que ya tenemos en nuestras manos y todas estas personas que nos hacen conocer su necesidad y su urgencia. Yo te pido, Dios eterno, que tú actúes en cada uno de ellos y que vivan experiencias contigo maravillosas. Hoy, Señor Dios, obra milagros, transforma corazones, cambia gente. Provoca, Señor, que puedan experimentarte y que puedan conocerte. Señor Dios, hazlo hoy, hazlo ahora. Obra por tu Espíritu Santo y provoca cambios reales, transformación real. Algunas de las personas que nos escriben y algunas de las personas que nos llaman o nos envían textos, nos comparten sus enfermedades, nos comparten su necesidad de un milagro de sanación. Opera sanidades en el día de hoy. Opera cambios en estas vidas, cambios profundos y cambios reales. Que tu poder y tu gracia los alcance en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje que escuchamos hoy fue la primera parte del sermón Cristianismo de Pesebre. Mañana vamos a continuar. Así es que
Hasta mañana. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. O en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.